tío, uno lo ve y era el tipo del éxito. O sea, desbordaba éxito. Yo no juzgo si el tipo tiene éxito o no tiene éxito. Lo que yo veía era que, a ver, no se veía algo diferente. No había una consonancia entre lo que yo veía en los pies y lo que veía de esa persona. Entonces dije, bueno, en algún momento voy a tener que entender de qué se trata. Y venía por venir años. 32 años, exitoso, apuesto, tipo así, escandinavo, vikingo, como puede ser el sueño erótico de muchas mujeres. Bien, simpático. Migraña. Una vez por semana tenía sus pequeños ataques, una vez por mes tenía el ataque fuerte. Y cada vez que lo escuchaba hablar, siempre tiraba alguna indirecta hacia las personas con las que trabajaba. Y ahora fíjense por dónde vino todo el asunto. Tiraba alguna indirecta sobre las personas que trabajaba, que eran todos burros, que eran todos no inteligentes, que nadie le hacía caso, que estaba harto. Y poco a poco fui tirando un poquito de los hilos para ver qué era lo que realmente sucedía. Y ahí me entero de que el tipo había hecho en la universidad una licenciatura, una maestría en administración de empresas brillante. Lo esperaba un futuro brillante con una empresa brillante, con un apellido y prestigio brillante gracias al apellido, etcétera, etcétera, conexiones y tal. El tipo termina en la universidad y se ve en un cargo de jefatura en una empresa muy buena, con un muy buen salario, con buen prestigio, etcétera, etcétera, pero a cargo de un grupo de personas con las que no se lleva bien. ¿Cuántos años sufre de migraña? 2. ¿Cuántos años está en la empresa? 3. Se puede relacionar el hecho como puede no relacionarse. Sin embargo, de todas las cosas que él me contaba, yo decía, este no es el tipo para el cargo. Porque lo que los empleados le estaban intentando decir, y él no era capaz de reconocer, era, tú no eres nuestro jefe, nosotros no te reconocemos como jefe. Y él empeñado en que sí tenían que reconocerlo como jefe, en que sí él era la persona para el cargo y que no podía fallar porque, entre otras cosas, era el prestigio del apellido, que no podría mirar a los ojos en su familia o que lo tendrían como un ridículo. Entonces estaba entre la espada y la pared, viviendo una situación en el infierno porque estaba obligado a ser una persona que él no era, empecinado en demostrar resultados que él no podía traer, pero no porque le faltara capacidad, sino porque por su capacidad en algún momento, en algún lugar, tenía que revelar, no, yo no soy un líder, yo puedo ser un jefe e incluso hasta puedo ser un asesor, denme todo este cargo sin gente, me sobra talento para hacerlo solo, pero no con un grupo de gente al que tengo que dirigir y nada de lo que yo digo se hace, porque si no tengo carácter de líder, lo que voy a estar haciendo es chocando contra personas que no me admiten como tal. Y después de 5 o 6 sesiones, le dije, mira, se dio la situación para hablar de ello, no porque, o sea, a veces, y con los daneses también hay que ir un poquito más despacito también, porque son gente demasiado reservada. Si hay una muralla china, para ellos es, no te metas en mi vida, o sea, te dejan llegar hasta acá, pero en mi intimidad no te metas. Sin embargo, yo como terapeuta de alguna manera tenía que sortear ese obstáculo y decirle, mira, sabes una cosa, a mí lo que me parece, de todo lo que te escucho y de todo lo que veo en tu pie, porque tenía un callito acá, y para ser líder, todo esto tiene que estar absolutamente limpio. Para que se pueda ver la característica del liderazgo en esta persona, esto tiene que estar completamente limpio. Sin embargo, él tenía un callo. Dije, tú no tienes carácter de líder. Y lo que estas personas quieren ver en ti es un líder. Se necesita un líder. Tú tienes que llevarlos de cero a conseguir objetivos. Ellos tienen que amar tu trabajo exactamente como tú amas el tuyo.
¿Y sabes lo que me dijo? Lo sabía. Bueno, Siempre lo supe. eso está bien. Lo sabía, siempre lo supe. Solamente que, claro, ¿cuál fue la conducta hasta ese lugar? Me engaño, me engaño, me engaño, me engaño, me engaño, me engaño, me engaño. Ya no es solamente la no aceptación, sino cuán lejos puedo ir en mi vida para justificar el engaño que yo me hago a mí mismo. Joder, de eso hay. Boicot. Me boicoteo mi propia felicidad. ¿Por qué? Y una vez que dejo todo eso, después me doy cuenta, ¿y yo luchaba por esto? Sí. ¿Y yo luchaba por esto? Al final, cuando te ves en esa situación de libertad y de felicidad, tú dices, pero, joder, no valía la pena. Nunca vale la pena. ¿Por qué he tenido éxito con las migrañas en las personas? Me reconozco, en ese sentido, me reconozco una cualidad. Sé esperar el momento adecuado para poder hablar con el paciente. Y sé elegir las palabras con las cuales debo hablar de estas cosas tan sensibles. Hay veces que la persona permite una provocación frontal y reacciona positivamente. Hay veces que hay que tener más paciencia. Para poder tener éxito en la migraña, podemos dominar muy bien la técnica del trigémino, nos va a ayudar genial. Pero para tener un éxito en un 100% con la persona, hay que saber encaminarla hacia su propio encuentro. Decirle, mire señor, usted está yendo a contramano. Y sin que se dé cuenta, hacerlo girar 180 grados hacia el otro lado, que es hacia donde realmente tenía que ir. ¿Alguna reflexión? Se han quedado pensando, ¿no? No solamente ahora en ustedes, sino piensen también en toda la gente que ustedes conocen que sufre de migrañas. La migraña es una enfermedad psicosomática, punto y aparte. Y donde me digan que la migraña es una enfermedad somática, solamente eso es una mentira. Tú y como terapeutas holísticos sabemos que no existe ninguna autodefinición de una enfermedad que venga para quedarse porque quiso, sino porque de alguna manera nosotros la estamos provocando. En un cierto común de la gente vas a encontrar, y lo encuentras a diario, lo encuentras todos los días y lo seguirás encontrando hasta el día que te mueras, vas a seguir encontrando gente que no tiene no ha tenido la oportunidad de encontrarse con esa claridad de conceptos, de decir todo lo que tú eres o todos tus dolores que nos has creado, clasificaciones clásicas de dolor focalizado y dolor referido, etcétera, etcétera. Vamos a encontrar dolor psicogénico, o sea, es el que está generado por la mente. La migraña no está allí, en esa clasificación. Ahí está la fibromialgia, como una cosa, como un oráculo de cosas misteriosas. Está, pero la migraña no figura. La migraña no figura en el dolor psicogénico. Y sin embargo, ¿quién es el que lo crea? Uno mismo. El síndrome premenstrual, y como su nombre dice, es un síndrome, o sea que es una enfermedad de mierda. Y cuando digo enfermedad, es una patología. No es simplemente una cosa, es un síndrome. Un síndrome, ¿qué es? ¿De qué se diferencia? ¿En qué se diferencia un síndrome de una enfermedad? El síndrome es siempre una patología, en primer lugar. En el síndrome sí se conoce cuál es la expresión de esa patología. El origen, la etiología. Siempre se conoce lo que sucede es que toda su etiología también se conoce. Lo que pasa es que la etiología de un síndrome son muchos síntomas. Y que no todos ellos están presentes en el mismo momento que la enfermedad se manifiesta. El síndrome premenstrual conoce 150 síntomas diferentes. La migraña conoce cerca de 160. Alergia, entre alergias y otros problemas.
síntomas, subsíntomas, alergias, rechazos, etc. El síndrome premenstrual conoce 160 síntomas diferentes. Entonces esa es la diferencia entre un síndrome y una patología. El síndrome puede tener síntomas repetitivos en una persona que siempre se expresan por esos, pero viene también una persona con síndrome premenstrual al mismo ginecólogo y viene que sin embargo integra el síndrome premenstrual. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Que pocos días antes de la ovulación, pocos días antes de la menstruación, la mujer siente dolor, irritabilidad, cambio de carácter, flatulencia, fatiga, espasmos, dolor, vértigo, náuseas, puede sentir las 4 cosas en un día, debilidad, lumbalgías también. Sí. Bueno, ¿cómo hacemos entonces para tratar a una mujer con síndrome premenstrual? ¿Podemos regular la cantidad de hormonas que recibe su organismo y que recibe su sistema sexual? A mí me gusta llamarle el sistema sexual, no me gusta llamarle sistema reproductor. Simplemente por una razón filosófica. Se le llama reproductor sin que se le haya preguntado a la persona si se va a reproducir o no. Se reproduce después 1, 2, 3, 4 veces en su vida y con eso alcanza. Pero sin embargo, el placer que ese sistema le da durante toda su vida, eso no cuenta. ¿No? Porque la actividad sexual lo tenemos desde una edad hasta X y lo usamos para tener placer miles de veces durante nuestra vida, sin embargo para reproducirnos 1, 2 o 3 veces, o 4, o nunca. Pero así de todo se le llama sistema reproductor. ¿Por qué? Porque por alguna razón a alguien se le ocurrió que eso sirve para reproducirse, que por favor no caigamos en el pecado. Y ahí es donde muchas veces nace todo el problema. En la denominación de dónde y cómo cuernos se llama ese puto sistema. ¿Estás grabando, no? Porque se llama sistema reproductor. Quiere decir que el resto de lo que ese sistema hace hay que dejarlo de lado, no se puede hablar, es un tabú, es la oscuridad, hay que taparlo. En primer lugar, eso se refiere a cómo acepto yo una parte de mi organismo y cómo acepto yo para qué sirve. Lo segundo es el síndrome premenstrual, ¿qué cosa más femenina hay que la menstruación? Pocas cosas. Si hay algo de las cosas buenas o malas, depende cómo las veas, que suceden en la vida de una mujer, que definen la propia femineidad, una de ellas es la menstruación. Es algo que los hombres no conocemos. No está dentro de la masculinidad tener una menstruación. Por más que yo conozco a algún hombre que durante 5 días también está ovárico y no se le puede hablar. Nos pasa. Pero sin embargo es algo que pertenece a la salud femenina y a la identificación de la mujer consigo misma como ente femenino. Y sin embargo, en mi vida terapéutica he visto que no el 99.9% de las personas, de las mujeres que sufren de síndrome premenstrual tienen ese problema, sino el 100% de ellas tuvieron o están allí con algún problema en cuanto a su propia identificación como mujeres.